reveladas. 3. Historias escalofriantes, de lugares remotos, terror embrujado y misterios ocultos. Sofía caminaba por las estrechas calles empedradas de su pequeño pueblo en la sierra, cada paso resonando como un eco en la noche oscura. El aire, frío y cargado de secretos, parecía susurrarle advertencias sobre lo que acechaba a su alrededor. Aquella noche, después de una larga jornada en el hospital, sintió que algo se había apoderado del lugar. Las sombras se alargaban, como si esperaran su momento, como un depredador al acecho. La leyenda de la Llorona de la Sierra, un espíritu olvidado que reclamaba venganza por un dolor antiguo, resonaba en su mente, un recordatorio de las historias que había escuchado de niña. Ahora, el espíritu no parecía estar tan lejano. El silencio opresivo le erizaba la piel. Las farolas parpadeaban, como si quisieran advertirle de un peligro inminente. Sofía aceleró el paso y al llegar a casa, encontró a Lucas con los ojos grandes y asustados, inquieto en su cama. «Mamá, vi sombras. Bailaban alrededor de mi cama». Trató de consolarlo, pero el pánico comenzó a crecer en su interior. Días más tarde, mientras trabajaba en el hospital, escuchó rumores sobre pacientes desaparecidos. Sus compañeros, riendo entre ellos, no le prestaron atención cuando mencionó el vínculo entre las desapariciones y la leyenda del pueblo. Aunque Sofía intentó mantener la calma, su corazón latía con fuerza y una certeza aterradora la envolvió. Algo oscuro estaba sucediendo, y ella lo sabía. Ese mismo día, visitó a don Gregorio, su vecino anciano. Era una figura a la que todos respetaban. Pero para Sofía había algo inquietante en su forma de mirar. Cuando le preguntó sobre los rumores, vio en sus ojos una chispa que la llevó a dudar. Al salir, sintió que la sombra de su hogar se alargaba, como si le invitaran a regresar. Al final, la curiosidad fue más fuerte que el miedo. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos. Poco a poco, las piezas del rompecabezas se fueron juntando. Descubrió que el anciano estaba relacionado con rituales oscuros, cosas que llevaban el peso de historias ocultas y que conectaban a sus vecinos con algo maligno. La preocupación la invadió y la atmósfera de su vida se tornó más aterradora. Era como si cada paciente que desaparecía se llevara un pedazo de su esperanza, dejándolo todo en un vacío aterrador. Esa misma noche, las risas escalofriantes que salían de la penumbra la hicieron estremecerse. «Mamá, ¿escuchas eso?», susurró Lucas. El terror la paralizó. La pregunta que la atormentaba ahora era clara. ¿Qué era más aterrador? ¿El espíritu que se decía que merodeaba por la sierra? ¿O la traición insidiosa de aquellos que parecía conocer? Las sombras se arremolinaban alrededor, y en su pecho el miedo resonaba como un tambor. ¿Qué vendría después? Sofía no pudo dormir esa noche. Las risas siniestras parecían seguirla en sus pensamientos, susurrando en su oído, llenándola de inquietud. Lucas, abrazado a su muñeco de peluche, también luchaba por encontrar consuelo en la oscuridad. Una vez más, su rostro se iluminó con la luz titilante de la farola de la calle, que parpadeaba como si supiera más de lo que mostraba. Al amanecer, tomó la decisión de investigar más a fondo. Tenía que saber si sus presentimientos eran ciertos,
Se acercó al mercado del pueblo, un lugar que solía ser bullicioso, pero que ahora, bajo una atmósfera cargada de tensión, parecía ser una trampa. Las miradas de sus vecinos eran furtivas, los murmullos apagados, la gente hablaba a media voz, como si temieran que las sombras las escucharan. ¿Tú también lo has sentido, Sofía?, le preguntó Elena, la florista, con la voz temblorosa, mientras se abrochaba la bufanda. Hay algo en el aire, algo oscuro. Hay quienes dicen que don Gregorio estaba involucrado en algo más que rituales. Sus ojos reflejaban el miedo, y lo que escuchó a continuación hizo que un escalofrío recorriera su espalda. Algunos no han regresado, no solo de sus casas. Cuando regresó a casa, Sofía encontró a Lucas en el patio, observando el arbusto, que solía ser su escondite favorito. «Mamá, vi a una mujer en el camino», dijo. Su voz era un susurro que casi se perdía en el viento. Tenía una sombra larga. Ella miraba hacia aquí. Sofía sintió que el aire se le cerraba en la garganta. Se acercó a él, abrazándolo con fuerza. La figura de la mujer en su mente comenzó a tomar forma. Cada vez que cerraba los ojos, podía verlo de nuevo. Una silueta blanca, lágrimas corriendo por su rostro, buscando algo en la penumbra. Decidida a enfrentar sus miedos, Sofía buscó a don Gregorio. Al llegar a su casa, un silencio inquietante la envolvió. Golpeó la puerta, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Pasaron varios segundos antes de que él abriera. Su expresión era grave, como si esperara su llegada. «¿Has venido a preguntar sobre la leyenda, Sofía?», dijo con un tono apagado. «Es más que una simple historia. Es una advertencia. Avísame», imploró ella. «Necesito entender lo que está pasando en el pueblo». «No hay tiempo para eso», replicó él. «Debes irte. La montaña está despierta, y aquellos que descienden atraen el peligro. La Llorona busca lo que le pertenece, y cada noche se lleva lo que encuentra». «Tu hijo». No terminó la frase. Un grito desgarrador resonó en la distancia, seguido de un clamor y un murmullo colectivo que inunde el aire. Sofía miró a don Gregorio, los ojos de ella amplios y llenos de terror. «Lucas». Su voz apenas logró salir. Corrió hacia la puerta, pero don Gregorio la detuvo. «Tienes que salir de aquí», advirtió él, pero su advertencia fue interrumpida por una sombra que atravesó la habitación, un frío penetrante que la hizo titubear. Sofía miró hacia atrás y, en un instante fugaz, vio a Lucas corriendo hacia el umbral, la figura de una mujer al fondo, acechando. «¡Lucas!», gritó. La desesperación la envolvió como un manto, y el eco de su voz se desvaneció en el silencio espeso de la montaña. Podría salvar a su hijo antes de que la oscuridad lo reclamara. La figura se movió, rápida como un rayo, y Sofía sintió que la realidad se desvanecía a su alrededor. La montaña no estaba simplemente viviendo, estaba exigiendo algo, un precio que ella tendría que pagar. En ese instante, el grito resonó de nuevo, esta vez más cerca, y el viento aullaba como un lamento profundo. ¿Qué la aguardaba en la oscuridad? Podría enfrentarse a la sombra que se había apoderado de su vida y de su hijo. El terror ya había comenzado, y el sacrificio estaba al acecho. Sofía se lanzó hacia el exterior. La puerta se cerró de golpe detrás de ella, resonando como un mal augurio. La atmósfera era densa. El aire helado se metía en sus pulmones mientras corría. Su corazón latía con fuerza. «¡Lucas!», gritó nuevamente, su voz quebrándose en un eco desesperado que se perdía en el silencio del pueblo. Las sombras se alargaban, pareciendo moverse con voluntad propia, acechando en cada rincón. La figura de la mujer se desvanecía y reaparecía en su mente,
El roce de su lamento era un recordatorio constante del peligro. A medida que avanzaba, Sofía se dio cuenta de que la calle estaba desierta, como si todos se hubieran escondido ante la inminente tragedia. Desesperada, comenzó a buscar en cada rincón conocido. La tienda de abarrotes estaba cerrada, las ventanas cubiertas con tablas, como si la fe de aquellos que vivían allí se hubiera marchado para no volver. ¿Dónde estás, Lucas?, murmuró, sintiendo el sudor frío deslizarse por su frente. La visión de la montaña la atraía como un imán, y en su interior una voz le decía que allí estaba su hijo. Sin pensar en las advertencias de don Gregorio, se dirigió hacia el camino que llevaba a la cima. Cada paso que daba, el ambiente se tornaba más sombrío. Los árboles parecían inclinarse. Sus ramas retorcidas les daban un aspecto aterrador. El grito de Lucas resonó de nuevo, esta vez más claro. Era un llamado a su madre, un eco de angustia que le desgarró el corazón. Sofía corrió. Se sentía como si el tiempo se hubiera ralentizado. Las piedras del camino crujían bajo sus pies, y el viento que soplaba parecía murmurar su nombre, como si la naturaleza conspirara contra ella. Cuando llegó al claro en el bosque, una niebla densa se alzaba del suelo, ocultando el paisaje a su alrededor. «¡Lucas!», llamó. Su voz se perdía en la bruma espesa. Se sentó en el suelo, las manos temblorosas, mientras buscaba calmarse, pero no podía. De repente, una risa aguda resonó a sus espaldas, parecida a un eco de locura. Un estremecimiento recorrió su espalda. Miró hacia atrás y vio la luz tenue de una figura blanca emergiendo de la niebla. Era una mujer de cabello negro, largo y enmarañado. Su rostro era una máscara de tristeza. Los ojos de Sofía se ensancharon. «¿Has venido a buscar a tu hijo?», preguntó la figura. Su voz era un susurro helado. «No podrás llevártelo, no sin antes enfrentar lo que hiciste». El corazón de Sofía se detuvo. Recordó las leyendas sobre la mujer que perdió a sus hijos y se sumergió en la montaña, pero nunca imaginó que ella pudiera estar cara a cara con la misma entidad que arrastraba las almas. «¡Déjalo ir!», gritó. Dispuesta a pelear con todo su ser, la figura sonrió con tristeza, y a su alrededor la neblina giró en remolinos, revelando la silueta de Lucas, paralizado, con los ojos llenos de terror. «Primero, una verdad debe ser revelada», dijo la mujer, sus brazos extendidos, como si quisiera abrazar a Sofía y atraparla al mismo tiempo. La revelación quedó colgando en el aire. Las palabras que no habían sido pronunciadas resonaban en su mente, y el pánico la consumía. Ella sabía que su vida, su futuro y el de su hijo dependían de comprender aquel oscuro secreto. Pero, justo en el instante crucial, un estruendo retumbó desde las profundidades de la montaña, llevando consigo sus últimas esperanzas. ¿Qué más se ocultaba en la penumbra? ¿Qué precio se exigiría ahora? El eco del retumbo parecía un llamado distante a la más profunda oscuridad, y Sofía sintió que, de un momento a otro, todo podría desvanecerse. ¿Lograría desentrañar la verdad antes de que la montaña cobrara lo que le pertenecía? ¿Y si aquel precio fuera algo más de lo que estaba dispuesta a pagar? Sofía sintió un escalofrío recorrer su cuerpo al escuchar el estruendo. Era un sonido como el de un corazón en agonía, un latido proveniente del centro de la montaña. La figura que tenía enfrente, la mujer de lamento eterno, pareció alimentarse de su miedo. Su sonrisa se ensanchó mientras la niebla se espesaba alrededor de ellos. «¿Qué quieres de mí?», preguntó Sofía. Su voz temblorosa se perdía en la cruel risa que resonaba a su alrededor. La tristeza de la mujer era palpable, pero había algo más. Un poder antiguo emanaba de ella, y Sofía entendió que no estaba allí para consolarla,
sino para retarla. El viento se alzó, trayendo consigo lamentos lejanos, ecos de almas perdidas. La verdad que buscas está enterrada bajo el dolor que causaste, murmuró la mujer, su mirada intensa, atravesando el alma de Sofía. ¿Te atreverías a desenterrar secretos que has mantenido ocultos, incluso de ti misma? La mente de Sofía se llenó de imágenes de su pasado, momentos oscuros que había preferido olvidar, decisiones difíciles, y algunas que habían dejado cicatrices imborrables en su conciencia. No, no tengo nada que ver con esto, gritó, aunque en su interior sentía la verdad apretándola como una soga. El silencio se tornó pesado, casi sofocante, mientras Lucas seguía atrapado en la niebla. Sus ojos suplicantes reflejaban el miedo que la madre no podía soportar. La montaña no es solo tierra, es un guardián de secretos. Y tú, Sofía, has sido elegida para enfrentarlos. La voz de la mujer resonó con un eco aterrador, y una sombra más oscura apareció detrás de ella, deforme y amenazante. ¡Lucas!, gritó Sofía, desbordando de pánico. La realidad se derrumbaba a su alrededor, y, en un instante, comprendió. La montaña no solo reclamaba a su hijo, también quería respuestas. Con el corazón en llamas, se atrevió a dar un paso adelante. «Estoy aquí. Estoy dispuesta», dijo con una determinación renovada, aunque las palabras temblaban. La niebla comenzó a separarse, revelando un camino que se adentraba aún más en el oscuro bosque. «Llévame a donde está mi verdad», imploró. La mujer la miró, y Sofía vio en sus ojos un destello de aprobación. «Así será, pero debes seguir sin mirar atrás. Cada paso que des aquí te acercará a lo que temes, y a la vez será un paso más lejos de lo que amas». Sus palabras eran un aviso y una advertencia, y el aire frío volvía a envolver a Sofía como un manto de incertidumbre. Tragando saliva, tomó una respiración profunda y avanzó hacia el sendero oscuro. A cada paso, un murmullo creciente surgía de las sombras. Cuentos olvidados, promesas rotas, voces de personas que quizás habían estado en su lugar, enfrentándose a decisiones que las llevaron al abismo. Los árboles parecían moverse al ritmo de sus pensamientos. Sus ramas desgarradas susurraban secretos. Sofía sentía la presión aumentarse en su pecho, pero el grito de Lucas resonaba en su mente, más fuerte que las advertencias. Continuó, hasta que se encontró en lo que parecía una cueva. La entrada oscura era como la boca de un monstruo, dispuesto a engullirla. Un último grito de su hijo la impulsó a cruzar el umbral. En el interior, las paredes estaban cubiertas de marcas extrañas y símbolos antiguos que pulsaban con una energía inquietante. «Esta es la verdad», susurró la voz de la mujer, ahora resonando desde el fondo de la cueva. Con un escalofrío, Sofía comprendió que su saldo estaría en ensuciarse las manos en su propia historia. Justo allí, frente a ella, una visión se materializó en la oscuridad. Era hora de enfrentar su propio papel en el dolor que había sembrado. La montaña podía al fin tener sus respuestas, pero ¿a qué precio? En ese instante crucial, la tierra tembló bajo sus pies, y el eco de su propio pasado la rodeó, lista para atraparla nuevamente. ¿Podría realmente soportar la verdad que la montaña le ofrecía? La respiración se le cortaba, y la oscuridad amenazaba con consumirla. ¿Qué más estaba dispuesta a arriesgar por su hijo? Un grito desgarrador resonó desde el interior de la cueva, y Sofía sintió que la realidad se desvanecía. La lucha por liberar a Lucas apenas comenzaba, y con cada segundo que pasaba, el tiempo se deslizaba, llevándose consigo la esperanza. Afuera, en la niebla, la mujer observaba con una sonrisa tan fría como la muerte. ¿Era la verdad un enemigo o un aliado?
La respuesta clamaba en la oscuridad, esperando ser revelada. La visión se disipó, dejando a Sofía atrapada en la caverna, mientras un eco siniestro de risas resonaba entre las paredes frías. La oscuridad parecía cobrar vida, apiñándose a su alrededor, y de repente, un murmullo desgarrador surgió de las sombras. Las voces, ahora más claras, empezaron a contar historias de traición y dolor, recuerdos de aquellos que habían caminado antes que ella, llenos de remordimiento. ¿Por qué viniste, Sofía?, preguntó una voz suave, pero con un temblor que la atravesó como un rayo. Era un susurro tierno, casi maternal, pero cargado de tristeza. Sofía buscó la fuente. Su corazón palpitaba con fuerza, mientras el aire se hacía más denso. «Vine a buscar a Lucas. Y la verdad», respondió, sintiéndose ridícula al hablar con lo intangible, esperando que el eco de su respuesta llegara a algún rincón donde pudiera ser escuchada. Las sombras comenzaron a tomar forma. Figuras etéreas emergieron de las paredes, como espectros atormentados. Sofía se quedó helada al reconocer las caras. Eran conocidos, amigos, incluso familiares que había perdido. Cada uno de ellos capturaba fragmentos de su vida, encerrados en expresiones de sufrimiento y desesperación. En su mirada había un rastro de dolor, que la hizo sentir como si miles de manos heladas la apretaran. «¡Mamá!», gritó una voz familiar. Era Lucas, pero su tono era diferente. No había miedo ni súplicas. Era un eco de decepción, como si él mismo hubiera perdido la esperanza. Sofía sintió cómo el calor se le escapaba mientras se acercaba al sonido. «¿Por qué nos dejaste, Sofía? ¿Por qué prefieres enfrentar la montaña antes que a nosotros?» «No, hijo, no es así», gritó, su voz resonando como un trueno. La cueva vibró con su desesperación, pero el eco solo se burló, repitiendo su respuesta, distorsionando el dolor en cada repetición. Ella avanzó, haciendo caso omiso del creciente frío que la envolvía. Al llegar a un oscuro rincón de la cueva, encontró un pequeño altar hecho de rocas. En él había un espejo, desbordante de una neblina negra, que parecía moverse por sí misma. La imagen de Sofía se reflejó, pero no era la misma. Sus ojos estaban llenos de sufrimiento y tristeza, como si sus decisiones la hubieran transformado. La voz de la mujer emergió nuevamente, resonando a través del espejo. ¿Vas a mirar la verdad que tanto temes? ¿O vas a desviar la mirada, como tantas veces lo has hecho? La pregunta la atravesó como un cuchillo. Sofía comprendió que no podía simplemente escapar de su pasado. Debía enfrentarlo. Sin embargo, el miedo se arrastraba hacia ella, con cada latido de su corazón, y mientras la imagen de Lucas, en sus recuerdos, comenzaba a distorsionarse, un pánico profundo la invadió. Si miro, ¿qué pasará con Lucas? ¿Lo perderé para siempre?, pensó, sintiendo que el aire se tornaba cada vez más pesado. Pero sabía que el tiempo se agotaba, y la montaña no cedería sin un sacrificio que ella misma debía realizar. Los ecos de las voces se elevaban, clamores confusos, mezclándose en su mente, llenándola de dudas. «Mira, Sofía, o seguirás atrapada aquí indefinidamente. Tu hijo, tus decisiones, todo está interconectado», insistió la mujer con su lamento incesante. Con el corazón en un puño, Sofía alzó la mano y, respirando profundamente, se acercó al espejo. La neblina comenzó a girar en espiral, como un torbellino, y una visión del pasado emergió de la superficie. Ella vio momentos de su vida que deseaba olvidar: la tristeza, los gritos, el rencor que había dejado en el camino. Pero en el fondo, un rostro sonreía, y Sofía sintió una punzada de amor. Era Lucas, su sonrisita, su inocencia.
El pasado la atrapaba, y solo entonces comprendió. Para liberarse y salvar a su hijo, debía aceptar cada pedazo de su historia. Y en ese instante de revelación, la cueva se estremeció, con un retumbar ensordecedor, como si la montaña misma respondiera a su decisión. Una grieta se abrió bajo sus pies, dejando caer la realidad, arrancando la imagen de su hijo de su mente. El eco de su voz huyó, pero con él un nuevo terror surgió. Algo en la oscuridad estaba despertando. Sofía sintió el frío atravesar su piel, y un nuevo grito, más espeluznante que cualquiera, sin duda, se levantaba desde el fondo del abismo, esperando por ella. La elección se vislumbraba ante ella, pero la verdad podía ser tanto su salvación como su condena. ¿Se atrevería a mirar y aceptar lo que su vida había desvelado? ¿O quedaría atrapada para siempre en un ciclo de sufrimiento y arrepentimiento? El destino de Lucas dependía de su respuesta. El tiempo se apremiaba y el eco de la montaña se convertía en un grito ensordecedor. ¿Qué pasaría si no podía soportar lo que estaba a punto de ver? Sofía sintió cómo la grieta bajo sus pies se expandía. Su suelo se transformaba en un abismo insondable. La montaña parecía cobrar vida. Un monstruo antiguo que se alimentaba del miedo y la desesperación. Una criatura que nunca había dejado de acecharla. Las sombras se agolpaban. Danzaban en un lenguaje que solo la oscuridad podía entender. El eco de las risas se tornó en susurros, llenos de burla y desdén. «Sabes que no puedes escapar», retumbó la voz en el aire, un eco de todas las decisiones que había tomado. Sofía se apretó las manos, sintiendo la presión en su pecho. Tu pasado te ha traído hasta aquí. Enfrentarte a él es tu única opción. Con cada pulso de su corazón, una imagen más aterradora emergía del espejo, donde el dolor de su vida anterior se proyectaba con brutal claridad. Sofía vio el instante en que Lucas cayó de su bicicleta, el grito pidiendo ayuda que nunca llegó a su boca. Cada error, cada elección equivocada, apareció ante ella como una película ensangrentada que no podía detener. «¡Basta!», gritó, consciente de que aquellas visiones eran solo fragmentos de su lucha interna. Pero los rostros conocidos, esos familiares que tanto había querido, seguían mirándola desde el abismo de la caverna. La figura espectral de su madre le sonreía, pero en su mirada había decepción. «¿Quién eres realmente, Sofía?», preguntó el espectro de su madre, alzando una mano huesuda hacia ella. ¿La madre que abandonó a su hijo por miedo? ¿O la mujer que se niega a aceptarse tal como es, casi sin poder soportar la presión? Sofía se llevó una mano al pecho, sintiendo cómo cada aliento era un desafío. Fue como si un puñado de dinamita se encendiera en su interior. El miedo burbujeante manifestándose como una rabia contenida. «No soy solo mis errores. Puedo cambiar. Puedo salvarlo», murmuró entre dientes, en busca de una esperanza en medio de la tormenta. El reflejo en el espejo comenzó a distorsionarse. Sofía sintió que la neblina negra la tragaba, pero a medida que el terror la abrazaba en sus garras gélidas, una chispa de determinación brilló en su interior. «Dame fuerza», suplicó, sin saber si alguna fuerza superior la escucharía. La respuesta fue inmediata. Un grito agudo resonó desde lo más profundo de la cueva, como un lamento ancestral. El miedo se transformó en furia, y Sofía se vio arrastrada hacia adelante, hacia el espejo que emanaba un brillo ominoso. «Mira», ordenó la voz maternal, con un valor que nunca supo que poseía. Sofía cerró los ojos y cruzó el umbral de la neblina. En ese instante, las visiones la atraparon, y lo que apareció ante ella fueron las decisiones de cada momento crítico de su vida. Un desfile de sombras la rodeaba,
pero en lugar de alas de terror, parecían convertirse en cadenas que frenaban su desesperación. Y ahí estaba Lucas, pequeño, vulnerable y perdido en un mundo que parecía devorarlo. El miedo se transformó en un brillo de luz que comenzaba a ofrecerle respuesta. Sofía extendió su mano hacia su hijo. «No te dejaré, no más». Las sombras retrocedieron. La cueva tembló. Lo que una vez había sido un grito de dolor, ahora era una sinfonía de rescate que resonaba en cada rincón oscuro, pero el eco de algo antiguo, una criatura de la oscuridad, emergía rápidamente. Las risas se tornaron en un alarido ensordecedor, mientras la grieta del abismo se cerraba tras ella. ¿De verdad crees que puedes salvarlo?, retumbó la voz espectral, mientras un tentáculo de sombras se lanzaba hacia ella. Sofía apretó los dientes, sintiendo la amenaza como un toque helado. La neblina se incrementaba y un torrente de imágenes, recuerdos, la invadió. La batalla interna se desataba mientras la montaña se agachaba, y el verdadero horror de lo que podía perder comenzaba a hacerse tangible. «No voy a fallar», gritó, sintiendo la realidad desmoronarse a su alrededor. Pero la sombra oscura que se acercaba estaba lista para reclamarla. La decisión final se cernía, y el sacrificio era inminente. Sofía estaba lista para enfrentar lo que sea necesario. Pero en ese instante comprendió algo profundamente perturbador. El verdadero terror podría no ser la sombra que la perseguía, sino el precio que debía pagar por liberarse. Y antes de que pudiera formular una respuesta, una risa diabólica llenó el aire, mientras el abismo la absorbía, devorando su esperanza en un retumbar ensordecedor. El destino de Lucas pendía en un hilo, y Sofía se encontró en la encrucijada de lo desconocido, dejando a la audiencia preguntándose: ¿puede una madre realmente romper las cadenas de su pasado y salvar a su hijo? ¿O es el sacrificio la única respuesta que queda? Sofía se sintió caer, pero no hacia el abismo sin fondo que había temido. En un instante de oscuridad total, el frío se desvaneció y la aterradora risa se convirtió en un eco lejano. Abrió los ojos, aterrorizada, y se encontró en un lugar desconocido. Era un bosque denso, donde la neblina flotaba como un manto de calamidad. «¡Lucas!», gritó, pero su voz se perdió entre los árboles susurrantes, como si el lugar mismo le negara el sonido. Una fría brisa rasguñó su piel, y el silencio la bañó con un escalofrío. La oscuridad la había transportado a un mundo nuevo, donde las sombras parecían tener conciencia, y los árboles se movían de forma sutil y aterradora. Con cada paso que daba, el suelo crujía bajo sus pies, como si le advirtiera que no pertenecía a aquel lugar. A lo lejos, un susurro la llamó, un eco familiar que sentía en lo más profundo de su ser. Sofía, atraída por el sonido, se adentró más en el bosque. La idea de que Lucas estuviera cerca le dio el valor para seguir. La figura de su hijo seguía en su mente, su rostro redondeado y lleno de vida, tan diferente del recuerdo sombrío que había dejado atrás. Pero a medida que se acercaba, el susurro se tornaba más ininteligible, como si las palabras estuvieran atrapadas en un torrente de viento. «¡Lucas!», llamó de nuevo, sintiendo que la desesperación comenzaba a asfixiarla. Fue entonces cuando el susurro resonó con claridad: «Sofía, ven a mí». La voz era dulce y a la vez dolorosa. Su corazón se aceleró, un tambor agitado que resonaba en su pecho. Avanzando más, Sofía vio luces titilantes entre los árboles, como estrellas atrapadas entre ramas. Se acercó, esperanzada, pero a medida que se aproximaba, las luces comenzaron a apagarse, una tras otra, como si una fuerza desconocida se lo impidiera.
No, no, por favor, suplicó mientras su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando con la urgencia de una madre que no estaba dispuesta a perderlo. De repente, sintió que algo se movía detrás de ella. Un susurro oscuro, escabulléndose como un serpiente, correteando veloz por entre las raíces. Sofía se giró y vio un par de ojos que la observaban desde un arbusto. Eran amarillos, brillantes y llenos de malicia. La figura se desplazó rápidamente, y antes de que pudiera reaccionar, apareció frente a ella, un espectro, una amalgama de sombras y rostros distorsionados, se alzaba a su lado, burlándose con una sonrisa propia de un demonio. «Estás lejos de casa, madre», dijo la criatura, con una voz que hacía eco de sus miedos más profundos. «¿Crees que puedes llevar a tu hijo de regreso? Tu camino es el sacrificio». El terror inundó a Sofía mientras el espectro estiraba uno de sus brazos espectrales hacia ella. Era como si los ecos de todo lo malo que había hecho la envolviesen, cada error reflejado en la oscuridad que la rodeaba. «No me llevarás», gritó, pero su voz no parecía tan firme ahora. La criatura se reía, un sonido que cortaba el aire como cuchillos. Necesitaba encontrar a Lucas, pero no podía permitir que ese ser la controlara. En un momento de lucidez, recordó las palabras de la voz de su madre, esa que le había dicho que todo era una elección. «No», exclamó de repente, apretando los ojos y buscando dentro de sí misma una chispa de luz, un destello de la fuerza que había encontrado antes. Lo sintió, un calor que brotaba del centro de su ser, y con eso avivó el fuego en su pecho. «No soy solo un eco de mi pasado. Soy su madre». Con un grito de desafío, corrió hacia el espectro. Su mano extendida en un acto de fe, las luces comenzaron a brillar de nuevo a su alrededor, y la oscuridad retrocedió, aunque el espectro se retorció. Pero el precio del rescate seguía atado a su destino. Justo cuando pensaba que todo terminó, una sombra más densa emergió del bosque. Sofía se sintió atrapada, enfrentando dos fuerzas que la querían devorar. Tenía que decidir rápido. ¿Vas a enfrentarte a tu miedo o dejarás que te consuma? Resonó un eco familiar, aunque no lograba identificar de dónde provenía, y en ese momento, el bosque pareció cobrar vida, absorbiendo sus gritos y sus esperanzas. ¿Podría realmente darle la espalda a su pasado sin un sacrificio? ¿O la oscuridad iba a reclamarla nuevamente? El dilema se cernía como una niebla, apretando su corazón, mientras Lucas, ahora una sombra lejana, continuaba llamándola desde el fondo. Sofía sintió que el aire se volvía espeso a su alrededor, como si cada inhalación fuera un desafío. La oscuridad pulsaba, vibrando con una energía palpable. Las sombras danzaban a su alrededor, y aunque había enfrentado al espectro con valentía, se dio cuenta de que la verdadera batalla apenas comenzaba. De pronto, el bosque resonó con un murmullo que parecía formar un coro ancestral. Las voces eran un sinfín de lamentos, lamentos que hablaban de traiciones y sacrificios, de almas perdidas que habían intentado lo imposible. ¿Cuántas habían estado allí, atrapadas en sus propios miedos? ¿Cuántas habían caído en la trampa de ese tipo de oferta oscura? «¡Lucas!», volvió a gritar, la desesperación apretándole el pecho como un corsé. Pero el eco de su llamado se desvaneció, como si el bosque no quisiera que nadie los escuchara. El espectro había desaparecido, y aunque su risa aún resonaba en su mente, el silencio había regresado. Un silencio tenso y opresivo. Sofía dio un paso hacia adelante, decidida, convencida de que, en algún lugar de aquel paisaje sombrío, su hijo todavía la necesitaba. Mientras se adentraba más en la espesura,
oyó un crujido a su izquierda. Su corazón se detuvo por un instante y se volteó rápidamente. Entre los árboles emergía una figura solitaria. Una mujer con ojos vacíos y cabello deshecho. No era un espectro, pero tampoco era humana. Sus labios se movían, pero las palabras eran solo un susurro. Ininteligible. ¿Eres una víctima?, preguntó Sofía, sintiendo que la conexión se establecía. Al instante, la mujer asintió lentamente, como si su mente estuviera atrapada en un ciclo de agonía y resignación. Debes escapar antes de que sea demasiado tarde. Ellos te consumen y nunca te dejan ir. Sofía sintió un escalofrío, comprendiendo que no solo se trataba de un espectro, sino de una entidad mucho más antigua, más poderosa. ¿Cómo puedo salir de aquí? ¿Cómo rescato a Lucas?, exigió saber, sintiendo cómo la adrenalina corría por su sangre. Algunos caminos requieren un precio, y tú lo sabes bien. La oscuridad exige un sacrificio que no siempre es evidente, respondió la mujer, mientras su rostro se llenaba de desesperación. Sus ojos reflejaron el miedo que Sofía sentía al mirar hacia la sombra de los árboles. ¿Qué tipo de sacrificio?, preguntó, sintiéndose rota en ese instante, como si la tierra misma temiera su respuesta. Algunas verdades son sombrías. La mujer continuó, su voz un susurro distante. A veces, el sacrificio es renunciar a aquello que más amas. Las palabras la atravesaron como una daga. Sofía miró a su alrededor, sintiendo que el bosque la observaba, que las sombras se acercaban para arrebatarle la luz. La voz de Lucas aún resonaba en su mente, insistente y desesperada. «No puedo dejarlo ir, nunca», murmuró, en un intento por aferrarse a su determinación. La mujer dio un paso hacia ella, extendiendo una mano hasta que tuvo que soltar lo que aparentemente era su propia esencia. Una luz que parecía bailar entre sus dedos. «Si te atreves a cruzar, puedes salvarlo, pero debes decidir antes de que se apague la última luz». Sofía se apretó el pecho, sintiendo cómo la culpa y la esperanza luchaban dentro de ella. ¿Podría realmente salvar a Lucas sin perderse a sí misma? Un grito desgarrador resonó en la distancia, una voz familiar, una llamada de alarma. Lucas. La decisión era inminente. Pasaron solo unos segundos, que se sintieron como horas, antes de que pudiera reflexionar más. Se había adentrado en la niebla, decidida a enfrentarse al horror que había invadido su mundo. Pero a medida que avanzaba, una nueva sombra se levantó, danzando junto al fuego que había encendido en su interior. «No puedes salvarlo sin perder parte de ti», advirtió, mientras las luces comenzaron a palidecer nuevamente, y en ese momento crucial, entre la desesperación y la esperanza, Sofía se dio cuenta de que el tiempo se le acababa. La neblina comenzó a cerrarse, y el bosque a gritar su nombre. El sacrificio que le esperaba no era el que pensaba. Mientras la oscuridad la seguía y las voces crecían, se dio cuenta de que la respuesta al misterio del bosque y su elección final la llevarían a enfrentar sus peores miedos. ¿Sería capaz de sacrificar lo que más amaba para recuperar a Lucas? ¿O el precio sería demasiado alto? La niebla había comenzado a engullirla, desesperada por hacerla suya. El aire se volvió aún más gélido, mientras Sofía avanzaba entre la niebla. Los ecos de los lamentos se intensificaron, reverberando a su alrededor, como un canto de sirenas. La luz en la mano de la mujer se desvanecía, y Sofía comprendía que cada segundo contaba. «¡Lucas!», gritó una vez más, su voz desgarrando la quietud del bosque, pero fue recibida con un silencio ensordecedor. El miedo comenzaba a transformarse en desesperación.
¿Dónde estaba su hijo? Estaría sufriendo. La imagen de su pequeño, sollozando en la penumbra, la impulsó hacia adelante. La figura de la mujer, ahora una sombra, se fue desvaneciendo. Recuerda, el sacrificio. Fueron las últimas palabras que pudo escuchar antes de que la oscuridad la engullera por completo. Las sombras se arremolinaron a su alrededor, atrapándola en sus tentáculos invisibles. Cada paso que daba, sentía que algo la observaba, que algo estaba esperando a que bajara la guardia. Una risa fría, desprovista de compasión, emergió de entre los árboles. Sofía se detuvo en seco, sintiendo cómo el pánico surgía en su pecho, como un grito ahogado. «No hay vuelta atrás, madre», sonó una voz profunda, ecos de un pasado olvidado. Las sombras comenzaron a retorcerse, cobrando forma, y lentamente una figura se materializó entre ellas. Era un hombre, su rostro era conocido. «Papá», murmuró Sofía. Sus ojos se llenaron de incredulidad, mientras se daba cuenta de lo que significaba su presencia. Él había estado allí, en el mismo lugar, donde había hecho un pacto con la oscuridad. «Vine a advertirte», dijo él, pero su voz era apenas un susurro. «No puedes confiar en ellos. Todo lo que quieras salvar, hay un precio que pagar. Te entregué como sacrificio». «¿Eras tú el precio que pagué?», preguntó, ya sabiendo la respuesta. La angustia se apoderó de ella. «Siempre estaba tú, ¿no es así?». El hombre lanzó una risa amarga. «No todos los sacrificios son visibles, Sofía. A veces, el dolor se oculta en el alma». El bosque comenzó a girar. Las sombras danzaban de forma frenética, y el suelo vibraba a su paso. Sofía trató de pensar, de encontrar una salida a esta locura, pero el miedo la mantenía paralizada. El rostro de Lucas se desdibujaba en su mente, desesperada. Se lanzó hacia su padre, pero él retrocedió. «No puedo ayudarte. Tú tienes que hacer frente a lo que has elegido», dijo él, la tristeza estampada en su mirada. Los lamentos del bosque se transformaron en gritos exigentes, llenos de dolor. «Suéltalo, devuélvelo», repetían una y otra vez, como si el aire estuviera cargado de ansias por vengar las ofrendas nunca cumplidas. Sofía cerró los ojos, agazapando su dolor y su rabia. «No puedes quedarte callado. Los necesito. Necesito a Lucas», gritó, su voz resonando entre los árboles en la oscuridad. La respuesta llegó, no desde su padre, sino del corazón del bosque. Una voz profunda y grave le habló, como si todas las almas recogidas en él unieran sus fuerzas. «Para liberar a uno, deberás atar a otro. No habrá salvación sin justicia, ya sea por redención o condenación». Sofía sintió un terror desesperante deslizarse por su espalda. Comprendió que una decisión amarga se aproximaba y que jamás había imaginado que su vida podría transformarse en un tablero de ajedrez donde sus seres queridos eran piezas de un juego sin fin. El tiempo se detuvo nuevamente. En ese instante, el viento comenzó a murmurar. En un susurro helado, empezó a revelar secretos que debía oír. Una sombra, más oscura que las demás, se erguía ante ella, como si incluso el bosque le pidiera que escuchara. «¿Estás preparada para hacer lo que sea necesario, Sofía?». La voz le hizo temblar, y la sombra se acercó con una oferta siniestra, con promesas envenenadas. La inhalación se hizo difícil, pero la respuesta ardía en su pecho. «No puedo ofrecer lo que no tengo», declaró, así como un estruendo la llenó de fuerza. Pero la oscuridad se sacudió, y la última luz brilló tenuemente en su mano. El sacrificio, la elección, todo podía sellar su destino. La pregunta flotó en el aire con un eco que se eternizaba. Para salvar a Lucas,
Estaba dispuesta a perderse en el abismo de la oscuridad, o renunciaría a la luz de su corazón. Las sombras comenzaron a cerrar el círculo, asegurando que su decisión no tenía marcha atrás, y Sofía sabía que el momento de elegir había llegado. Sofía se encontraba atrapada en la encrucijada, su mente un torbellino de emociones y miedo. Las sombras se cerraban a su alrededor, envolviéndola en una oscuridad densa, que parecía burlarse de sus ilusiones de escapar. Pero en medio de aquel caos, su amor por Lucas brillaba como un faro, un destello de esperanza que la mantenía en pie. ¡Lucas!, gritó con todas sus fuerzas, su voz resonando en la penumbra como un eco de determinación. Las risas oscuras, que antes la asustaban, ahora se convertían en recordatorios del sacrificio que debía hacer. Esa elección, tan aterradora, se volvió ineludible. La figura de su padre se desvaneció lentamente, llevándose consigo las sombras de lo que una vez fue. Todo pasa por una razón, escuchó. Pero, ¿cuál era la razón detrás de su sufrimiento? La montaña lo había reclamado todo, y su niño estaba atrapado en ese mismo ciclo de dolor. En su pecho brotó una fuerza inesperada. Se dio cuenta de que no podía dejar que el miedo la controlara. «No voy a perder a Lucas, nunca más», susurró casi para sí misma, dejando que esas palabras se convirtieran en un mantra. La oscuridad empezaba a fragmentarse, y en su lugar se hacía visible una figura conocida. La mujer de lamentos apareció ante ella, su rostro ahora más claro en medio de la bruma. «Has venido lejos, madre, pero la verdad que buscas se encuentra aquí, en tu corazón». Los ojos de la mujer brillaban, reflejando un dolor antiguo. «Debes enfrentar el costo de tus decisiones. Dímelo, dímelo todo», exigió Sofía, su voz resonando con una nueva fuerza. La mujer alzó la mano, y de pronto, las sombras comenzaron a girar abrazándola como un torbellino. «La montaña ha reclamado el sufrimiento, sí, y tú has sido parte de ese ciclo, pero solo tú puedes desatarlo». Las palabras penetraron en su mente como un claro destello de luz. Nadie había forzado su camino hacia la tragedia. Cada decisión que había tomado la había llevado hasta aquí, y esa responsabilidad ahora caía sobre sus hombros. La figura de Lucas se dibujó frente a ella, pequeño y asustado. «Mamá, por favor». El eco de su voz llenó el bosque, y en ese momento Sofía lo entendió. La montaña había devorado no solo su vida, sino también las decisiones que la habían mantenido prisionera de su propio dolor. Con un nuevo sentido de propósito, sintió que el miedo se desmoronaba. «Si lo que se exige es un sacrificio, entonces estoy lista», declaró con firmeza, su voz resonando contra las murallas de sombra que la rodeaban. «Pero no voy a sacrificar lo que amo sin luchar. No más». La risa oscura a su alrededor se tornó en un murmullo inquietante, y la sombra oscura que acechaba se fue disolviendo. Incapaz de sostener su forma, su cuerpo tembló, pero el amor hacia Lucas la empujó hacia adelante. «Si debo enfrentar la oscuridad, lo haré por él. Si estoy destinada a perderme, asumiré aunque signifique perder todo». Con esas palabras, el espejo de la verdad resonó con una luz brillante, revelando no solo sus miedos, sino también su fuerza. Sofía miró de nuevo a la figura de su hijo, y con cada paso hacia él, la luz de su amor crecía, iluminando la oscuridad y desvaneciendo las sombras. La mujer espectral sonrió, su visión volviéndose más dulce. «Te has atrevido a mirar hacia adentro, Sofía. Tu sacrificio no será perderse, sino enfrentar todo lo que somos. Lo que has hecho es parte de ti, pero ya no será el fin de tu historia». En un instante, el bosque estalló en luz.
y Sofía sintió cómo las sombras se desvanecían, dejando un espacio de calma. «Mamá, estoy aquí», dijo Lucas. Extendiendo su mano, Sofía corrió hacia él, entrelazando sus dedos, mientras el calor de su amor los envolvía. La risa apagada de la montaña, las sombras, todo parecía cobrar vida, una última vez, en un eco distante. Pero ellos no estaban solos. La lucha había sido colectiva, y la victoria, aunque delicada, se estaba construyendo a partir del amor, el sacrificio y el abrazo de su propia verdad. «Vayamos a casa», dijo Sofía con una sonrisa, sus ojos llenos de luz, mientras los rayos de sol comenzaban a filtrarse entre los árboles. Descubrió en su corazón la promesa de un nuevo comienzo, una vida donde las sombras ya no tendrían poder. Y así, tomados de las manos, ella y Lucas comenzaron su camino hacia la libertad. Mientras se alejaban, la montaña restableció su silencio, y las almas perdidas pudieron, al fin, descansar. Sofía aprendió que el verdadero sacrificio no era renunciar, sino aprender a vivir con valentía, escribiendo su propia historia entrelazada con la de su hijo. El eco de sus gritos y llantos se desvaneció en el aire fresco. El futuro les pertenecía, y su luz brillaría en cualquier oscuridad que pudiera venir. No olvides suscribirte inmediatamente a nuestro canal para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos para ti. Dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo y ayudarnos a seguir creando contenido que amas. Necesitamos ver tus reacciones y teorías sobre este final, así que inunda la sección de comentarios con tus pensamientos y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta poderosa conclusión. Tu apoyo es imprescindible.